El modelo OSI. Introducción. Durante las últimas 2 décadas ha habido un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de las redes. Muchos de ellos, sin embargo, se desarrolló utilizando implementaciones de hardware y software diferentes. Esto surgió en la década de los 80. Temas a tratar. Explica de qué manera los estándares aseguran mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnologías de red. Verá cómo la información a los datos viajan desde los programas de aplicación a través de un medio de red a otros programas de aplicación ubicados en otras computadoras de red. Funciones básicas que se producen en cada capa del modelo OSI. Modelo general de comunicación. Uso de las capas para realizar problemas de flujo de materiales. El concepto de las capas le ayudará a comprender la acción que produce durante el proceso de comunicación de computadoras a otras. Tenemos las siguientes preguntas. Análisis en las capas. ¿Cuáles son las diferentes formas de flujo? ¿Qué reglas rigen para el flujo? ¿Dónde se produce el flujo? Origen y destino del paquete de datos. El nivel básico de información por las computadoras se convierte de dígitos binarios de 0 y 1. Los computadores que destino y paquete de 0 y 1. Los computadores que envían 1 o 2 bits de información. Sin embargo, no serían demasiado útiles, de modo que se necesita otra agrupación de bits, megabytes y gigabytes. Medios. Durante el estudio de networking escucharemos a medida la palabra medio. Puede ser cualquiera de los siguientes paquetes: cable telefónico, UTP, cable coaxial, que es el que se utiliza para la TV, fibra óptica, la comunicación sin ningún tipo de alambre o cable se denomina inalámbrica o comunicación de espacio abierto. Esto es posible utilizando ondas electromagnéticas que viajan a través de la atmósfera. Protocolo. Para que los paquetes de datos puedan viajar desde el origen hasta su destino a través de una red, es importante que todos los dispositivos de red hablen el mismo lenguaje de programación. Un protocolo es un conjunto de reglas que hace que las comunicaciones de una red sean más eficientes. Evolución de las normas de networking de ISO. Al principio de su desarrollo, la LAN, la MAN y la WAN eran unos ciertos modelos caóticos. Al principio de la década de los 80 produjo un enorme crecimiento en la cantidad de tamaño de redes. A medida que las empresas se dieron cuenta de que podrían ahorrar mucho dinero, aumentaron la productividad de tecnología de networking. Comenzó a surgir ciertos problemas, lo que la capa OSI vino a solucionar. La ISO desarrolló un modelo de red que ayudaría a los fabricantes a crear redes que fueran compatibles y que pudieran operar con otras redes. El modelo de referencia OSI, nota, no deberá confundirse con ISO. El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las comunicaciones de red. Aunque existen otros modelos, en la actualidad la mayoría de los fabricantes de redes realizan sus productos con el modelo de referencia OSI, especialmente cuando desean enseñar a los usuarios cómo utilizar sus productos. Hay 7 capas de modelo OSI que se verán a continuación. Ventaja. Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencillas. Normaliza los componentes de redes. Permite el desarrollo y soporte del producto de diferentes fabricantes. Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre sí. Impide que los cambios de una capa puedan afectar a las demás capas. Divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar el aprendizaje. Continuando con nuestro video, mencionaremos las 7 capas del modelo OSI. Estas capas se dividen de la capa 1 a la capa 7. La capa 7 es la capa de aplicación, la capa 6 es la capa de presentación, la capa 5 la capa de sesión, la capa 4 es la capa de transporte, la capa 3 es la capa de red, la capa 2 es la capa de enlace y datos y la capa 1 es la capa física. La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario. Suministra servicios de red a la aplicación del usuario. La capa de aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de la comunicación. Sincroniza y establece
acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de integridad de los datos. La capa 6, que es la capa de presentación. La capa de presentación garantiza que la información que envíes de la capa de aplicación de un sistema puede ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. La capa 6 es en la menor capacidad de palabras posibles, transporta los datos y suministra cada formato en común. La capa 5, que es la capa de sesión, como su nombre lo aplica, la capa de sesión establece analizar las sesiones entre los hosts que se están comunicando. O sea, la capa de sesión es la que interactúa con cada uno de los hosts o cada una de las personas que están administrando sus datos. La capa de transporte segmenta los datos originales en los hosts. O sea, el límite entre las capas de transporte y la capa de sesión puede imaginarse como el límite entre los protocolos de aplicación y los protocolos de flujo de datos. La capa de red es una capa compleja que proporciona conexiones y sesiones de rutas entre sistemas o hosts que pueden estar ubicados en redes geográficas distintas. Puede estar ubicado en cualquier parte del mundo y la capa de red lo puede conectar en la menor capacidad de palabras posibles. Posee en sesión de rutas, direccionamientos y enrutamientos. La capa de enlace de datos proporciona transmisión de datos confiables a través de los enlaces físicos. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, comparado con el lógico, la topología de las redes, el acceso a las redes, la notificación de error, entrega, ordena de las tramas o el control de los flujos. Esta capa de datos es la que interactúa con el medio ambiente. La capa física define las especificaciones electrónicas. La capa física son los cables, son las funciones para activar cada uno de ellos. Pueden ser los routers, pueden ser el nivel de voltaje, los cables, la velocidad. Desactiva también los enlaces físicos entre el sistema y los finaliza. Esta capa física es la que nosotros vemos en nuestra vida y nos da a conocer lo que nosotros podemos tocar y ver. Seguidamente hablaremos de lo que es encapsulamiento en el modelo OSI. Dice, usted sabe que todas las comunicaciones de una red parten de un origen y se envían a un destino, como lo vemos en la imagen anterior, y que la información que se envía a través de una red se denomina datos o paquetes de datos. Si tenemos una computadora host A y se desea enviar información al host B, en primer término, los datos deben empaquetarse a través de un proceso denominado encapsulamiento. Para que los paquetes de datos puedan viajar desde el origen hasta su destino, cada capa del modelo OSI en el origen debe comunicarse con su capa igual en el lugar de destino. Esta forma de comunicación se conoce como de comunicación par a par. Antes de hacer el encapsulamiento, se crean diferentes tipos de pasos. El primero sería crear los datos que se van a enviar del host A al host B. Empaquetar los datos que se serán transportados del extremo a extremo. Ahí sería la información que se enviará. Agregar la dirección de red al encabezado. Ahí sería la ruta por la cual se va a ir. Agregar la dirección local del encabezado de enlace de datos y realizar la conversión a bits para su transmisión, que sería el modo en cómo se entienden las computadoras de acuerdo a su lenguaje. Ahora ya no hablaremos del modelo OSI, sino que hablaremos del modelo TCP/IP, que viene siendo una referencia igual al modelo OSI, lo único que en esta viene una forma más resumida, donde serían diferentes
protocolos de los que vamos a hablar. Dice que el modelo TCP/IP, aunque el modelo de referencia OSI sea universalmente reconocido, el estándar abierto de Internet desde el punto de vista histórico y técnico es el protocolo de control de transmisión de protocolo de Internet, TCP/IP. El modelo de referencia TCP/IP y la pila de protocolo hacen que sea posible la comunicación entre dos computadoras desde cualquier parte del mundo a casi la velocidad de la luz. El modelo TCP/IP tiene importancia histórica, al igual que las normas que permiten el desarrollo de la industria telefónica, de energía eléctrica, el ferrocarril, el de la televisión y las industrias de videos. Las capas del modelo de referencia TCP/IP, en resumidas cuentas, es aplicación, transporte, internet y acceso a red. Las capas del modelo de transferencia del TCP/IP tiene 4, de las cuales está la aplicación, el transporte, internet y acceso a red. Es importante observar que algunas de las capas del modelo TCP/IP poseen el mismo nombre que las capas del modelo OSI. Aquí no hay que confundir lo que son el modelo OSI y el modelo TCP/IP, porque cada aplicación tiene diferentes funciones en cada modelo. En la capa de aplicación se crea una capa de aplicación que maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo. El modelo TCP/IP combina los aspectos relacionados con la aplicación en una sola capa y garantiza que estos datos estén correctamente empaquetados para la siguiente capa. La capa de transporte se refiere a los aspectos de calidad del servicio con respecto a la confiabilidad, el control de flujo y las correcciones de errores. Uno de los protocolos para el control de transmisión TCP/IP ofrece maneras flexibles y de alta calidad para crear comunicaciones de red confiables, sin problemas de flujo y con un nivel de error bajo. Y aquí utilizamos los dos protocolos TCP y UDP. La capa de Internet, con el propósito de la capa de Internet, es enviar paquetes de origen desde cualquier red de intranetwork y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente del protocolo o la ruta para la que hay que llegar. El protocolo específico que rige esta capa se denomina protocolo de Internet, que es la IP, y esta capa se produce la determinación de mejor ruta y la conmutación de paquetes, y esto se puede comparar con el sistema postal. La capa de acceso a red, como el nombre de esta capa es muy amplio y se amplía a su confusión, también se denomina capa de host a red. Es la capa que ocupa todos los aspectos que requiere un paquete IP para realizar normalmente un enlace físico y luego realizar un enlace lógico. Esta capa incluye los detalles de tecnología LAN y WAN y todos los detalles de la capa física y enlaces de los datos del modelo OSI. Que ahí tenemos lo que es el ARPANET, el SATNET, el paquete radio y lo que es la LAN. Una comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP, en resumidas cuentas, en lo que es el modelo OSI, la aplicación sería la parte que visualiza el usuario. La presentación es cómo el usuario se va a mostrar en diferentes computadoras. Cada computadora posee su sistema operativo, sus diferentes aplicaciones y de acuerdo a ellos así se va a utilizar. La sesión sería la duración que tiene contacto a esa página. El transporte, ahí se deja tanto de lado una computadora de otra, simplemente se utilizan lo que serían los datos de un punto a otro que sean normalmente enviados. El acceso a datos sería el acceso a la información, igual que a los otros. La parte física también sería los diferentes alambres o conectores que se utilizarían. Y también tenemos lo que es el TCP, que en resumidas cuentas viene siendo algo similar al modelo OSI, pero no igual.